Además, ¿cómo podría haber un antes y un después, si no existiera el tiempo? Es más, ¿cómo podría existir el tiempo si no existiera el movimiento? Porque si el tiempo es el número del movimiento, e incluso un cierto movimiento, y puesto que el tiempo existe siempre 649, entonces es necesario que el movimiento sea eterno. Pero, sobre el tiempo, parece que todos están de acuerdo 15 excepto uno, pues dicen que es ingénito. Y justamente en esto se apoya Demócrito para mostrar que es imposible que todas las cosas sean generadas, pues el tiempo es ingénito. Solo para Platón hay generación del tiempo, pues dice que fue generado simultáneamente con el cielo, y que el cielo fue generado 650. Pero si el tiempo no puede existir ni se puede pensar sin él, ahora, y si él, ahora, es un cierto 20 medio, que sea a la vez principio y fin, el principio del tiempo futuro y el fin del tiempo pasado, entonces el tiempo tiene que existir siempre. Porque el extremo del último tiempo que podemos tomar tiene que ser algún ahora, pues en el tiempo no podemos captar nada fuera del ahora. En consecuencia, puesto que el ahora es a la 25 vez principio y fin, tiene que haber necesariamente un tiempo en ambas direcciones 651. Pero si es 648-6, el sentido de este pasaje es oscuro, para algunos sería una glosa añadida por algún copista. 649-7 cf. Supra, 219 a 8-9. 658 Platón, Tim 28b, en conexión con 38b. 651 9 entendido como medio, y como límite, es imposible suponer un ahora privilegiado que sea un fin sin que sea igualmente un comienzo, o un comienzo sin que sea igualmente un fin, por lo que es absurdo hablar de una génesis del tiempo, al definir el tiempo por el ahora, y el ahora, por el límite. Peras, la más mínima fracción de tiempo exhibe para Aristóteles su eterna así para el tiempo, es evidente que también tiene que serlo para el movimiento, ya que el tiempo es una afección del movimiento. El mismo razonamiento se puede hacer sobre la indestructibilidad del movimiento, pues así como en la generación del movimiento se mostró que había un cambio ante treintarie al cambio primero, así también en este caso habrá un cambio posterior al cambio último, porque una cosa no cesa simultáneamente de ser movida y de ser movible, como no cesa de ser quemada y de ser quemable, pues es posible que una cosa sea quemable sin que por ello sea quemada, ni cuando una cosa cesa de ser moviente tiene que cesar al 252º mismo tiempo de ser motriz. Y también lo que destruye algo tendrá a su vez que ser destruido después de que destruya, y lo que lo destruya también tendrá que ser destruido, porque la destrucción es también un cierto cambio. Pero si esta consecuencia es imposible, es claro que el movimiento es eterno, y que no puede haber existido en un tiempo y no 5 en otro, por lo que esta concepción parece más bien una mera ficción 652. Lo mismo hay que decir del supuesto de que las cosas son así por la naturaleza y que ésta ha de ser considerada como un principio, como parece haber pensado Empédocles cuando dice que el dominio y la fuerza motriz alternante del amor y el odio es algo que pertenece por necesidad a las cosas, y que en el tiempo intermedio las cosas están en red y esposo. Quizás también digan lo mismo quienes, como Anaxágoras, suponen un solo principio del movimiento 653. Ahora bien, lo que es por naturaleza y según naturaleza nunca puede ser algo desordenado, pues la naturaleza es en todas las cosas causa del orden 654. Pero entre un infinito y un infinito no hay proporción 655, y todo orden es una proporción. Luego, si se dice que primero transcurrencia hay, pues, una estricta equivalencia entre el tiempo infinito y el movimiento eterno, y el libro 8 pone de manifiesto los supuestos sobreentendidos en el libro 4.
652.10 se refiere a Empédocles. 653.11 cf. Supra, 250b 23-6. 654.12 Esta estructura táxica del universo es uno de los supuestos básicos de la física aristotélica. Taxis y physis son nociones que mutuamente se determinan. La naturaleza de cada cosa determina el orden y el orden determina la actuación de cada cosa según su propia naturaleza. Esa taxis es lo que hace que el universo sea un todo ordenado, en el que cada cosa tiene su movilidad propia. 655.13 parece referirse a Anaxágoras, que supuso dos tiempos indeterminados o infinitos, el anterior y el posterior a la actuación del nous. Estos dos tiempos carecen de un logos unitario que los explique, parece decir Aristóteles. Si el nous de Anaxágoras fuese simple y puro, acerca del alma, 405 al 3-19, tendría que ser como el protón quinón, pero al haber en él un antes y un después hubo un reposo durante un tiempo infinito y que luego comenzó el movimiento en alquín según tiempo, y que es indiferente que comenzase en un tiempo o en otro anterior, y que además no había orden alguno, entonces no se puede decir que sea obra de la naturaleza. Porque lo que es por naturaleza, o tiene un modo de ser invariable y no es ahora de una manera y luego de otra, como el fuego, que es llevado naturalmente hacia arriba, y no a veces sí y a veces no, o su variación tiene una razón. Por eso sería mejor decir que el todo está alternativamente en reposo y en movimiento, como lo hace Empédocles o cualquier otro que haya hablado así, pues al menos habría ya un cierto orden. Pero quien diga esto no puede limitarse a afirmarlo, sino que también tendrá que decirnos su causa, no simplemente suponer algo y establecer un axioma sin razón, sino que tendrá que apoyarlo en una inducción o en una demostración, porque estas suposiciones de Empédocles no 25 son causas, ni lo son la esencia del amor y del odio, aunque lo propio de uno sea unir y del otro separar. Y si se limita esta alternancia a algunas cosas, habría que mostrar en qué casos es así, por ejemplo, que hay algo que une a los hombres, el amor, mientras que los enemigos se evitan entre sí. Pues él supone que esto ocurre en el todo porque se puede observar en ciertos casos. Además, se tendría que explicar por qué los tiempos alternantes son iguales. En general, pensar que tenemos un principio suficiente por el hecho de que algo siempre es así o siempre ocurre así, es una suposición errónea. Sin embargo, esto es lo que hace Demócrito al reducir las causas que explican la naturaleza al hecho de que las cosas han ocurrido en el pasado tal 35 como ocurren en el presente, sin pensar que haya que buscar un principio que explique siempre, así, mientras su 257b teoría es verdadera en lo que se refiere a ciertos casos particulares, es errónea cuando le da un alcance universal. Los ángulos de un triángulo son siempre iguales a dos rectos, pero hay otra causa de la eternidad de esta verdad, mientras que los principios tienen en sí mismos la causa de su propia 5 eternidad 656. Baste, pues, con lo dicho para mostrar que nunca hubo un tiempo en el que nous es complejo y no simple. 656-14 Aquí exhibe Aristóteles su poderosa dialéctica y su exigencia de precisión, acribe a los principios que son siempre verdaderos, como los axiomas de las matemáticas, no son demostrables a partir de otros, sino que lo son por sí mismos, mientras que los teoremas que son siempre verdaderos son demostrables a partir de tales principios. El error de Demócrito, viene a decir Aristóteles, fue no haber visto esta distinción. No hubiera movimiento y que nunca habrá un tiempo en el que no haya movimiento. 2. Refutación de las objeciones a la eternidad del movimiento. No son difíciles de refutar las posiciones contrarias a las nuestras. Las principales consideraciones por las que se podría pensar que el movimiento pudo existir en un tiempo, sin haber existido antes en absoluto, son las siguientes. En primer lugar,
porque ningún cambio es eterno. 657, 10 Pues la naturaleza de todo cambio es tal que procede desde algo hacia algo, por lo que todo cambio tiene que estar limitado por los contrarios entre los cuales se genera, y por lo tanto nada puede moverse hasta el infinito. 658. En segundo lugar, vemos que tiene la posibilidad de ser movido lo que no está en movimiento ni tiene ningún movimiento en sí mismo, como ocurre en las cosas inanimadas que, al no estar en movimiento ni parcialmente ni en su T1 sin totalidad sino en reposo, pueden ser movidas en algún momento, pero si el movimiento no puede generarse de su no existencia, estas cosas tendrían que estar siempre en movimiento o no estarlo jamás. 659. En tercer lugar, esto es todavía más evidente en los seres animados, porque, aunque en ocasiones no hay en nosotros movimiento alguno y permanecemos en quietud, en ocasiones estamos en movimiento y se genera en nosotros, desde nosotros mismos, el principio del movimiento, aunque nada exterior nos mueva. Ciertamente no vemos que esto ocurra de la misma manera en las cosas inanimadas, que siempre son movidas desde fuera por otra cosa, pero decimos, en cambio, que el animal se mueve a sí mismo. Por consiguiente, si a veces un animal está enteramente en reposo, podrá generarse un movimiento en algo inmóvil desde sí mismo y no desde fuera. Y si esto es posible en un animal, Keim 25 pide que ocurra lo mismo también en el todo. Porque si esto ocurre en un microcosmos también podrá ocurrir en un macrocosmos. 660, y si en el cosmos, también en el infinito, si es. 657-15 Esto se afirmó expresamente en B7 y B10. 658-16 El cambio de una cosa numéricamente una tiene límites, fuera de los cuales el cambio ya no es el mismo. 659-17 Aquí se supone el principio más general de que el ser no puede generarse del no ser, luego. Tampoco el movimiento. 660-18 El argumento sería, si no hay nada fuera del todo, y si éste está en un tiempo en reposo y. Física Aristóteles. 276. ¿Verdad que el infinito puede estar en movimiento y en reposo como un todo? 661. El primero de estos argumentos, a saber, que ningún movimiento hacia los opuestos es siempre el mismo y nutre intrínsecamente uno, es correcto. Porque quizás sea esto necesario, si es verdad que el movimiento de lo que es uno y lo mismo no puede ser siempre uno y el mismo. Y pregunto, por ejemplo, si el sonido de una misma cuerda es siempre uno y el mismo o es siempre distinto en cada caso, aunque la cuerda y su movimiento sigan siendo los mismos. Pero, 35 sea como fuere, nada impide que haya un movimiento que 253 sea el mismo por ser continuo y eterno. Esto se aclarará más adelante. En cuanto al segundo, no hay ningún absurdo en que sea puesto en movimiento lo que antes no lo estaba, si lo que lo mueve desde fuera unas veces está presente y otras no lo está. Queda, sin embargo, por investigar cómo es posible 5 que una misma cosa en ocasiones sea movida y en otras no lo sea por una misma cosa que tiene posibilidad de moverla. 662. Porque la dificultad planteada equivale en realidad a esto, porque algunas cosas no están siempre en reposo y otras no están siempre en movimiento. Luego en movimiento, entonces el todo, el universo, tendrá que moverse por sí mismo. La tesis de que el todo está en movimiento por sí mismo, que es activo en y por sí mismo, terminaría por prevalecer en el pensamiento contemporáneo, aunque por razones bien distintas. Aquí se apela a la relación parte diagonal todo con la comparación del animal, si es moviente y es un microcosmos, porque no ha de ser así también el todo, el macrocosmos, siendo que la parte está hecha de los mismos elementos que el todo. Suele decirse que esta tesis proviene de Demócrito, el hombre es un microcosmos, Deca 34. Pero la idea de una íntima relación del microcosmos con el macrocosmos era anterior y se la puede rastrear en Hesíodo, en los pitagóricos, en Anaximandro,
en Empédocles o en Diógenes de Apelounye, en estrecha conexión con la idea de semejanza, luego la encontramos en Platón, Tim 30b. Y también esta correspondencia está a la base de la medicina hipocrática. En Sobre la dieta se dice que el hombre es apomímesis del todo, copia o imitación del todo, Hip. B. 484. Tuvo orígenes orientales esta idea. Porque, al parecer, el tratado hipocrático sobre las hebdómadas en el que se la formula sería la versión casi literal de un texto iranio, Vidlain Entralgo, o.c., páginas 124 a 131, es algo difícil de decidir, porque, aunque se pueda detectar tal influencia en un Anaximandro o en Ferécides o en Heráclito, West, o.c., la idea de semejanza entre hombre y mundo se encuentra en el Avesta y los Upanishad, y también en las religiones de muchos pueblos primitivos. G. Conger, Theories of Macro Kant. Microcosmos in the East. Of Peel, N. York, 1948. Esta idea tuvo gran aceptación en época helenística, por ejemplo en Galeno, en Filón, en el gnosticismo neopitagórico, en Proclo, Elementos de Teología, Prap 103, Todo está en todo, y en las religiones mistéricas. 661-19 según 3.5 esto es imposible. 662-20 véase 253 a 22-264 b6. El tercero puede parecer que presenta mayor dificultad que los otros, al alegarse que se genera en las cosas un movimiento que antes no existía, como ocurre en las cosas vivientes, porque un animal está primero en reposo y luego 10 camina, sin que aparentemente nada externo lo haya movido. Pero esto es falso, porque observamos que hay siempre una parte orgánica del animal que está en movimiento 663, y la causa del movimiento de esta parte no es el animal mismo, sino acaso el ambiente que lo contiene. Y decimos que el animal se mueve a sí mismo no en todos los movimientos, sino solo según el movimiento local. Por lo tanto, nada 15 impide, antes bien acaso se pueda decir que es necesario que muchos movimientos sean generados en el cuerpo por el ambiente que lo contiene, y algunos de estos mueven al pensamiento y al deseo, y este último mueve a su vez al animal como un todo, como ocurre durante el sueño, pues en este caso aunque no hay ningún movimiento sensitivo en el animal, hay algún movimiento que hace que se despierte. 20 Pero esto se aclarará más adelante. 663-21 Nuevo argumento sobre la parte y el todo. Si hay una parte en el animal, ejemplo del corazón, que está siempre en movimiento, también tendrá que haberla en el todo. 3 El reposo y el movimiento como modos de ser. Comenzaremos este examen por la dificultad antes mencionada 664. ¿Por qué razón algunas cosas a veces están en movimiento y a veces están de nuevo en reposo? Porque, necesariamente o 1, todas las cosas están siempre en reposo, o 2, todas están siempre en movimiento, o 3, algunas están en movimiento y otras 25 están en reposo, y en este último caso o a, las cosas en movimiento están siempre en movimiento y las que están en reposo siempre en reposo, o b, todas están constituidas por naturaleza para estar en movimiento y en reposo, o c, una tercera alternativa, que pueda haber cosas que estén siempre 30 inmóviles, otras siempre en movimiento y otras que participen de ambos estados 665. Esta última posibilidad es la única que debemos mantener, pues resuelve todas las dificultades y es para nosotros el fin de este estudio. Ahora bien, pretender que todas las cosas están en reposo y apoyarse para ello en la razón rechazando el testimonio de los sentidos es debilidad intelectual, y es poner en duda 35 todas las cosas, no solo una parte. Y no solo es oponerse a 253 velos físicos, sino a todas las ciencias y las opiniones recibidas, ya que todos hacen uso del movimiento 666. Además, así como en las matemáticas las objeciones sobre los principios no afectan a los matemáticos,
y lo mismo en las otras 100-5 CIAs, tampoco aquello de que ahora nos ocupamos afecta al físico, pues este da por supuesto que la naturaleza es principio del movimiento. Y quizás es también falso afirmar que todo está en movimiento, aunque es menos opuesto a nuestra investigación. Porque, aunque en nuestras lecciones sobre la naturaleza hemos establecido que la naturaleza es principio tanto del movimiento como del reposo 667, también establecimos que el movimiento es 664-22 se refiere a 253 a 3-7. 665-23 quedan así brevemente esquematizadas las posiciones de Parménides, Heráclito, Anaxágoras, Empédocles y Platón. La tarea doxográfica está hecha y solo queda enfrentarse con el problema mismo. 666-24 de manera similar fue rechazada la doctrina de Parménides en 1-2-3. Negar el movimiento significa negar todo valor real a la sensación y por tanto negar la posibilidad de una ciencia de la naturaleza. Además, la negación alcanzaría también a cualquier forma de conocimiento, pues el conocimiento es un cambio. 667-25 cf. Supra. 192 B21-3. Algo natural. Hay quienes afirman que no se trata de que algunas cosas estén en movimiento y otras no, sino de que todas las cosas están siempre en movimiento, aunque esto se oculta a nuestros sentidos 668. Pero a estos, aun cuando no especifiquen a qué movimiento se refieren o si se refieren a todos, no es difícil responderles. Porque no puede haber un proceso continuo de aumento o disminución 669. Sino que habrá estados intermedios en los que se detenga. El razonamiento es similar al que se puede hacer en el caso de la piedra horadada por la gota de agua o dividida por las plantas que han crecido en ella, pues aunque la gota haya erosionado o desgastado una cierta cantidad de piedra, no se sigue que también la mitad lo habría hecho en la mitad del tiempo, sino que, como en el caso del barco arrastrado 670, aquí también tantas gotas producen tanto movimiento, pero una parte de esas gotas no producirá un efecto proporcionado en algún tiempo. Ciertamente, cada parte de la piedra que ha sido quitada es divisible en muchas 20 partes, pero ninguna de ellas es movida separadamente, sino todas juntas. Es evidente, entonces, que del hecho de que la disminución sea infinitamente divisible no se sigue que tenga que haber una destrucción continua de las partes, sino que el todo puede ser destruido a la vez en algún momento. Ocurre lo mismo en el caso de la alteración, cualquiera que ésta sea, porque, aunque lo que está en alteración sea infinitamente divisible en partes, no por eso la alteración misma ha de ser divisible hasta el infinito, sino que a menú 25-2 se produce en bloque 671, como en el caso de la congelación. Además, cuando alguien está enfermo, se requiere un tiempo para que recobre la salud, pues no cambia en el límite del tiempo, y tendrá que cambiar hacia la salud, no hacia otra cosa. Por consiguiente, decir que se estará alterando continuamente es oponerse abiertamente a la evidencia de 30 los hechos, porque la alteración es un cambio hacia un estado contrario, pero la piedra no se hace ni más dura ni más blanda. 668-26 se refiere a Heráclito, cf. Met 1078 BL 2-15. 669-27 sobre la necesidad de un límite en todo aumento y disminución cf. 7-5, el crecimiento acaba cuando la cosa alcanza su tamaño natural. 670-28 cf. 215-15 a 19. 671-29 cf. 186 al 5 ss. En cuanto al desplazamiento, sería muy extraño que no se pudiese captar la caída de una piedra o su permanencia en tierra. Además, la Tierra y cada uno de los otros cuerpos permanecen necesariamente en sus lugares propios, de los 35 que solo por violencia son movidos. Luego,
si alguna de 254 estas cosas está en sus lugares propios, entonces tampoco con respecto al lugar se puede decir que todas las cosas están, siempre, en movimiento. Estos y otros argumentos similares nos convencerán, entonces, que es imposible que todas las cosas estén siempre en movimiento o siempre en reposo. Pero tampoco es posible que algunas cosas estén siempre en reposo, otras siempre en movimiento, y que no haya ninguna que a veces esté en reposo y a veces en movimiento. Esta tesis tiene que ser declarada imposible, por consideraciones similares a las anteriores, pues observamos que los mencionados cambios 672 se producen en las mismas cosas. Además, ponerlos en duda significa ir contra la evidencia de los hechos, porque no habría aumento ni movimiento violento si un cuerpo que antes estaba en reposo no pudiera ser movido contra la naturaleza. Esta tesis suprime entonces la generación y destrucción 673. Pero casi todos piensan que el movimiento es también en cierto sentido una generación y una corrupción, pues aquello hacia lo que cambia una cosa es aquello que y en lo que llega a ser, y aquello desde lo cual cambia es aquello que es destruido o desde lo que es destruido. Por lo tanto, es claro que hay cosas que a veces están en movimiento y a veces en reposo. 15. En cuanto a la afirmación de que todas las cosas a veces están en reposo y a veces en movimiento, hay que remitirla a lo que hemos dicho anteriormente 674. Tenemos que tomar de nuevo como punto de partida las alternativas que hemos distinguido antes, o 1, todas las cosas están en reposo, o 2, todas están en movimiento, o 3, algunas están en reposo y otras están en movimiento. Y si algunas están en reposo 20 y otras en movimiento, entonces o A, todas tienen que estar a veces en reposo y a veces en movimiento, o B. 672-30 se refiere a 253 B11-254 a 1. 673-31 se trata de una generación, o destrucción, secundum quid, no simpliciter, CF 190 a 31-3, 225. 12 a 17, por ejemplo, si un cuerpo que era frío llega a ser caliente, hay una generación del calor, pero una generación particular. 674-32 acaso se refiere a 253 a 24 o al capítulo 1 de este libro. Algunas tienen que estar siempre en reposo, algunas siempre en movimiento y otras a veces en reposo y a veces en movimiento. Pero ya hemos dicho 675 que es imposible que todas las cosas estén en reposo. Digámoslo de nuevo. Aunque fuese verdad, como dicen algunos 676, que el ser es infinito e in-25 móvil, no parece que sea así según la sensación, sino que muchas cosas parecen estar en movimiento. Y si esto fuera una opinión falsa o, en general, una opinión, entonces existe el movimiento, y de la misma manera si fuera imaginación o si algo pareciera ser diferente en diferentes tiempos, ya que la imaginación y la opinión son en algún sentido MOU 30 movimientos. Pero examinar esto y buscar una razón cuando estamos en una situación mejor que la del que tiene necesidad de una razón, es discernir mal lo que es mejor y lo que es peor, lo que es creíble y lo que no lo es, lo que es principio y lo que no lo es. Y de la misma manera es también imposible que todas las cosas estén siempre en movimiento, o que algunas estén siempre en movimiento y otras siempre en reposo. Porque 35 frente a estas alternativas nos basta una convicción, L254 hecho de que vemos que algunas cosas están a veces en movimiento y a veces en reposo 677. Luego es evidente que tan imposible es que todas las cosas estén continuamente en reposo o continuamente en movimiento, como que algunas estén siempre en movimiento y otras siempre en reposo. Queda por considerar si A, todas las cosas son tales que 5 están en movimiento y en reposo, o B, si algunas son así, pero hay también algunas que están siempre en reposo y otras siempre en movimiento.
La segunda alternativa es la que vamos a establecer. 675 33 253 a 32 B6. 676 34 Meliso, CF 184 BL5 L6, 185 a 32-33, 185 a 16-17. 677 35 CF 253 B6-254 a 15. 4. Todo lo que está de suyo en movimiento es movido por algo. 10. Entre las cosas movientes y las cosas movidas, algunas mueven y son movidas por accidente, otras de suyo. 678, por accidente, cuando solo pertenecen o son parte de las cosas que mueven o son movidas, de suyo, como cuando una cosa mueve o es movida no meramente por pertenecer a tal cosa ni ser una parte suya. Ahora bien, entre las cosas que tienen movimiento de suyo, algunas se mueven por sí mismas. 679 y otras por otras cosas, y en algunos casos su movimiento es natural, en otros violento y contrario a su naturaleza. 680. En las cosas que se mueven por sí mismas su movimiento es natural. 681, como 15 por ejemplo en todos los animales, pues el animal se mueve a sí mismo por sí mismo, y siempre que el principio del movimiento de una cosa está en la cosa misma decimos que su movimiento es natural. 682. Por tanto, el animal como un todo se mueve a sí mismo naturalmente, pero el cuerpo del animal puede estar en movimiento naturalmente o bien de modo contrario a su naturaleza. Esto depende de la clase de movimiento que tenga ocasión de experimentar o de la clase 20 de elemento de que está compuesto. Y lo que es movido por otro. 678 36 CF 224 a 21. 679 37. En este capítulo se distingue entre cat, auto y HYPH, auto, que traducimos respectivamente por, de suyo, con el sentido de, con respecto a sí mismo, según sí mismo, y, por sí mismo, o, por sí, con el sentido de sujeto agente del movimiento. Así, una cosa mueve o es movida, de suyo, si es la totalidad de la cosa que mueve o es movida, y per accidens si es una parte. En 224 a 21-35 per accidens tiene un sentido más restringido. 680-38 no está claro si son sinónimos, por violencia, vi, y, contrario a naturaleza, parafisín. Según acerca del cielo 300 a 23 significan lo mismo, se diferenciarían por definición. CF acerca de la genilación arar 788 B27. La expresión parafisín plantea algún problema, pues puede ser entendida también corno praeternaturam. En el libro 2 se dice que los monstruos son parafisín. Influyó en Aristóteles el uso hipocrático de parafisín como lo anormal o lo patológico. El orden cósmico es teion, pero es parafisín el teos aristotélico. Es parafisín latiche. En suma, solo si se loma parafisín con el sentido de contranaturam se identificaría con vi. 681-39. Así fue determinada L afisis en el libro 2.1. 682-40. Hay así tres tipos de movimientos: a, per se, físicos; b, per aliuditi secundum naturam; c, per aliud contra naturam. Los movimientos contra naturam son siempre producidos por un agente externo, cf. it. Nick. 11-10-3. Es movido naturalmente o bien contra naturaleza, por ejemplo, el movimiento hacia arriba de una cosa terrestre y el movimiento hacia abajo del fuego son contra naturaleza. Además, a menudo también las partes de los animales están en movimiento de un modo contrario a la naturaleza, en contraste con sus posiciones y sus modos naturales de MOU 25 movimiento. Y el hecho de que lo que está en movimiento es movido por algo es sobre todo evidente en las cosas que están en movimiento contra naturaleza,
porque en tales casos es claro que es movido por otra cosa. Y después de las cosas que están en movimiento contra naturaleza, entre las que están en movimiento según naturaleza, esto es más claro en las que se mueven por sí mismas, como en el caso de los animales, pues lo oscuro no es el que estén movidas por algo, sino más bien cómo hemos de distinguir en ellas entre lo 30 moviente y lo movido. Podría parecer que, así como en las embarcaciones y en las cosas no organizadas naturalmente, así también en los animales lo que causa el movimiento está separado de lo que experimenta el movimiento, y que solo en este sentido el animal como un todo causa su propio movimiento. Pero la mayor dificultad se presenta en el último caso de la distinción que hemos hecho. En efecto, entre las cosas 35 que son movidas por otras hemos distinguido los casos en los que el movimiento es contra naturaleza y nos queda contrastarlos con aquellos en los que el movimiento es natural. 255 y son precisamente estos casos los que pueden plantearnos dificultad si pretendemos decidir de dónde proviene el movimiento, como, por ejemplo, las cosas ligeras y las cosas pesadas. Cuando estas cosas están en movimiento hacia lugares opuestos al que propiamente ocuparían, su movimiento es violento; cuando están en movimiento hacia sus lugares propios, lo ligero hacia arriba y lo pesado hacia abajo, su movimiento es natural, pero de dónde provenga el movimiento en este último caso no es tan evidente como cuando 5 el movimiento es contrario a naturaleza. 683. Es imposible decir que su movimiento proviene de ellas mismas, ya que esto es propio de lo viviente y de las cosas animadas. Si así fuese, ellas podrían también detenerse a sí mismas. Digo, por ejemplo, que si una cosa es con respecto a sí misma causa del caminar, lo es también del no caminar. De esta manera, en el supuesto de que el fuego tenga el poder de desplazarse a sí mismo hacia arriba, es claro que lo tendrá también para desplazarse a sí mismo hacia abajo. En efecto, 10 sí. 683-41 por ejemplo, si un hombre levanta una piedra, el movimiento de esta es para fisín. Pero si la deja caer, supuesto que tiene que haber siempre una causa, que es lo que la mueve hacia abajo con un movimiento físicos. La respuesta de Aristóteles siempre es teleológica, pero ¿cuál es la causa eficiente? Y lo mismo en el caso del fuego, cas es lo que hace que se eleve, las cosas se mueven a sí mismas, sería irracional suponer que solo se mueven por sí según una clase de movimiento. Además, ¿cómo es posible que algo continuo y naturalmente unido 684 se mueva a sí mismo? Porque en tanto que no es por contacto por lo que es uno y continuo, es impasible; solo en tanto que está dividido, una parte suya es por naturaleza activa y otra pasiva. Por lo tanto, ninguna de las cosas 15 que ahora estamos considerando se mueve a sí misma, pues están naturalmente unidas, ni alguna otra cosa que sea continua, sino que en cada caso el moviente tiene que diferenciarse de lo movido, como hemos visto que ocurre en las cosas inanimadas cuando algo animado las mueve. Pero ocurre también que éstas son siempre movidas por algo. 20 Esto se hará evidente si distinguimos las causas. Las distinciones anteriores se pueden hacer también en el caso de las cosas movientes; algunas de ellas pueden producir movimiento contra naturaleza. La palanca, por ejemplo, no es naturalmente capaz de mover lo pesado. 685, otras, según naturaleza, por ejemplo, lo caliente en acto puede mover a lo caliente en potencia, y de la misma manera en los demás casos similares. 25 Y lo que es potencialmente de una cierta cualidad o de una cierta cantidad o en un cierto lugar, cuando posee tal principio en sí mismo, es de la misma manera movible por naturaleza y no accidentalmente, pues una misma cosa puede ser tanto de una cierta cualidad como de una cierta cantidad, pero una pertenecería por accidente a la otra y no de suyo. Así, cuando el fuego o la tierra están movidos por algo,
el movimiento es violento cuando es contrario a natura 30 lesa y natural cuando estando en potencia son llevados hacia sus propios actos 686. Pero como, en potencia, se dice en muchos sentidos 687, por esta razón no es evidente por qué se mueven tales cosas, como el fuego hacia arriba y la tierra hacia abajo. Y el que está aprendiendo una ciencia conoce en potencia de modo diferente al que ya posee la ciencia, pero no la ejercita actualmente. 684-42 sin pies, que también podría traducirse por homogéneo, con cohesión natural. 685-43 para la física moderna, en cambio, el efecto de la palanca es una ley natural, pero para Aristóteles la bismotri de la palanca es artificial y el movimiento producido mediante ella es parafisín. 686-44 En el caso del movimiento natural de los cuerpos elementales la dificultad está en que tal movimiento tiene que tener una causa extrema, pero no se la puede indicar. Aquí se apela al esquema potencia diagonal acto a título explicativo. 687-45 cf. Met. 1019-11 ss. Ahora, siempre que lo que puede actuar y lo que puede ser actuado están juntos, lo que es en potencia llega a 35 ser en acto, como, por ejemplo, el que aprende pasa de un 255b estado potencial a otro estado potencial, pues el que tiene conocimiento de una ciencia, pero no lo ejercita actualmente, tiene un conocimiento potencial de la ciencia 688, aunque no en el mismo sentido en que la conocía potencialmente antes de aprenderla. Y cuando se encuentra en esta condición, si algo no se lo impide, actualiza su conocimiento y contempla, de otro modo estaría en una contradicción y en ese la ignorancia. La situación es similar en el caso de los cuerpos naturales. Así, lo que es frío es caliente en potencia, y cuando el cambio se produce es entonces fuego y quema, a menos que algo se lo impida y le obstaculice. Lo mismo ocurre con respecto a lo pesado y lo ligero se engendra de lo pesado, como el aire se engendra del agua, pues el agua es el primer cuerpo pesado que es en potencia ligero, y el aire 10 es ya ligero y lo será inmediatamente en acto, a menos que algo se lo impida. La actualidad de lo ligero consiste en que la cosa ligera esté en un cierto lugar, a saber, en alto, y cuando está en un lugar opuesto algo le impide elevarse. Lo mismo hay que decir con respecto a la cantidad y la cualidad. Ahora bien, la pregunta que se busca responder es esta: ¿por qué se mueven hacia sus lugares propios lo ligero y lo pesado? La razón está en que tienen una tendencia natural 15 hacia un lugar y esto constituye el ser de lo ligero y de lo pesado, estando uno determinado hacia arriba y el otro determinado hacia abajo. Como hemos dicho, una cosa puede ser en potencia ligera o pesada en muchos sentidos. Así, no solo cuando una cosa es agua es en cierto sentido ligera en 20 potencia, pues es posible que algún obstáculo le impide estar arriba, pero cuando el obstáculo sea quitado cumplirá su actividad y se elevará siempre más alto. El proceso por el que una cualidad cambia a una existencia actual es similar, así, el que ejercita el conocimiento pasa inmediatamente a su posesión, a menos que algo se lo impida. Y también lo que es de una cierta cantidad se extiende sobre un cierto espacio, salvo que algo se lo impida. 25 Pero quien mueve lo que obstruye e impide el movimiento de la cosa, en 688-46 se puede ser cognoscente en potencia, en dos sentidos: a, cuando todavía no se tiene conocimiento, pero se puede adquirirlo, y b, cuando se lo posee, pero no se lo ejercita. Los escolásticos las llamaron respectivamente potentia prima y potentia secunda, a las que se corresponderían un actus prior, cuando se llega a adquirir la exis de cognoscente, y actus secundus, cuando se lo reactualiza en su ejercicio. Un sentido provoca su movimiento y en otro no,
como es el caso de quien aparta la columna que sostiene el tejado o de quien quita la piedra que mantiene el odre bajo el agua, que son causa accidental del movimiento, así como la causa real del movimiento de una pelota al rebotar en una pared no es la pared, sino quien la ha lanzado. 689. Está claro, entonces, que en ningún caso la cosa se mueve a 30 sí misma, posee en sí misma un principio del movimiento, pero no del mover algo o causar movimiento, sino del padecer. Así pues, si el movimiento de todas las cosas que son movidas es o natural o contrario a naturaleza y violento, y si todas las cosas cuyo movimiento es violento y contrario a naturaleza están movidas por algo y por otra cosa que ellas mismas, y si a su vez todas las cosas cuyo movimiento es natural están movidas por algo, tanto las que se mueven por sí mismas como las que no se mueven por sí, como por 35 ejemplo las cosas ligeras y las cosas pesadas, que están 256 movidas o por lo que las ha generado y hecho ligeras o pesadas, o bien por lo que ha eliminado los obstáculos y los impedimentos, entonces todas las cosas que están en movimiento tienen que ser movidas por algo. 689-47 Se quiere decir que quien mueve la columna de sostén mueve per accidens aquello que se apoya en la columna, como la pared mueve per accidens la pelota arrojada contra ella. Pero ¿qué es lo que mueve per se aquello que se apoyaba en la columna? En el caso de la pelota es evidente que quien la arroja contra la pared es quien la mueve per se, pero en el caso de lo apoyado en la columna, ¿qué es lo que hace per se que se derrumbe? 5. El primer moviente tiene que ser inmóvil. Ahora bien, esto puede ocurrir de dos maneras, o que no sean movidas directamente por el moviente mismo, sino mediante otra cosa que mueve el moviente, o 5 que sean movidas por el moviente mismo, y en este caso o el moviente precede inmediatamente al último término de la serie o mueve mediante una pluralidad de intermediarios, como el bastón que mueve la piedra y es movido por la mano, la cual a su vez es movida por el hombre, y éste no mueve por ser movido por otro. En tal caso, decimos que ambos mueven, tanto el último, el bastón, como el primer moviente, el hombre, pero sobre todo el pridiesmero, ya que el primer moviente mueve al último, mientras que el último no mueve al primero, y el primero puede mover sin el último, pero el último no puede mover sin el primero, así, el bastón no podrá mover si el hombre no lo mueve. Si todo lo que está en movimiento tiene que ser movido por algo, y si lo que mueve tiene que ser movido a su vez por otra cosa o no, y si es movido por otra cosa movida en diagonal inversa tendrá que haber un primer moviente que no sea movido por otra cosa, mientras que si este es el primer moviente no tendrá necesidad de un moviente intermedio que sea también movido, pues es imposible que haya una serie infinita de movientes movidos por otro, ya que en una serie infinita no hay nada que sea primero, por lo tanto, si toda cosa en 20 movimiento es movida por algo, y si lo que primero mueve también es movido, aunque no por otra cosa, entonces tiene que moverse por sí mismo. 690. Este mismo argumento se puede formular también de la siguiente manera. Todo moviente mueve algo y lo mueve por medio de algo, pues el moviente mueve o por su propia acción o mediante otra cosa. Por ejemplo, un hombre puede mover una cosa o por sí mismo o mediante un bastón, y una cosa puede ser derribada o por el viento mismo o por una 25 piedra empujada por el viento. Ahora es imposible que algo mueva mediante otra cosa si no hay un moviente que se mueva por su propia acción, pero si un moviente se mueve por sí mismo no es necesario que haya otra cosa mediante la cual imparta movimiento, y en el caso de que haya otra cosa mediante la que se 690-48 El problema de si el moviente movido por sí mismo se mueve en su totalidad o en una parte de momento no se plantea. Se da por supuesta la imposibilidad de una serie infinita de causas movientes. Para su discusión véase metnoningentésima 94 1 a 31. Imparta movimiento, tendrá que haber algo que mueva, no mediante otro, sino por sí mismo, o de lo contrario se procederá hasta el infinito. Por lo tanto,
si lo que mueve es movido, habrá que detenerse y no proceder 30 hasta el infinito, porque si el bastón mueve algo por ser movido por la mano mueve al bastón, pero si alguna otra cosa mueve mediante la mano será movida también por algo distinto de sí misma. Y si lo que mueve es siempre distinto de aquello mediante lo cual mueve, tendrá que haber antes alguna cosa que imparta movimiento por sí misma. Por lo tanto, si el último moviente es movido sin que haya otra cosa que lo mueva, es necesario que se mueva a sí mismo. Así pues, también según esta argumentación, o 256b, bien todo lo movido es movido inmediatamente por un moviente, o bien se llegará en algún momento a tal moviente. Pero, con respecto a lo que se ha dicho, llegaremos también a la misma conclusión mediante las siguientes consideraciones. Si todo lo movido es movido por algo que es movido, entonces o bien el ser movido es un carácter que 5 les pertenece a las cosas movientes por accidente, de manera que cada una de estas mueve al ser movida, pero no siempre por ser movida, o bien no les pertenece por accidente sino por sí misma. Pues bien, si fuese por accidente, lo movido no sería necesariamente movido, y si es así, es claro que podría haber un tiempo en el que ninguna cosa estuviese en movimiento, ya que lo accidental no es necesario, sino que tiene la posibilidad de no ser. Y si suponemos tal posibilidad, no se seguirá nada imposible 691, aunque puede ser una falsedad. Pero suponer que no haya movimiento es una suposición imposible, pues como hemos mostrado antes es necesario que siempre lo haya 692. Y esta consecuencia es razonable. Pues tiene que haber tres cosas, lo movido, lo moviente y aquello mediante lo 15 cual el moviente mueve. Ahora bien, lo movido tiene que ser movido, pero no es necesario que mueva otra cosa, en cambio, aquello mediante lo cual el moviente mueve necesariamente mueve y es movido, pues cambia con lo movido al mismo tiempo y en la misma relación 693, como es manifiesto en las cosas que mueven a otras con respecto. 691 49 250 BLL 2B6. 692-50. El primer argumento ha mostrado que en la serie de movientes movidos tiene que haber un moviente que se mueva a sí mismo, el segundo, que no todo moviente está accidentalmente en movimiento. Conclusión, razonable, tiene que haber un moviente que esté siempre en movimiento. 693-51 CF 242 a 24. Es necesario que el movimiento de lo movido y el movimiento de lo moviente se produzcan simultáneamente, pues al mismo tiempo que el moviente mueve, lo movido está siendo al lugar, pues tienen que estar en contacto mutuo hasta cierto punto. 20 Y el moviente es inmóvil si no es aquello mediante lo cual mueve algo. Ahora bien, puesto que vemos el último término de la serie, esto es, aquello que puede ser movido por otro pero no tiene el principio de su movimiento en otro, y vemos también lo que es movido no por otro sino por sí, es razonable suponer, por no decir necesario, que haya un tercer término que mueva sin ser movido. 25 Por eso Anaxágoras tiene razón al decir que el nous es impasible y sin mezcla, puesto que hace de él un principio del movimiento, porque solo podrá mover si es inmóvil 694, y solo podrá dominar si es sin mezcla. Pero, por otra parte, si el moviente no fuese movido por accidente sino por necesidad, y si no pudiera mover si no fuese movido, entonces el moviente, en cuanto es movido, 30 tendrá que ser movido según la misma especie de movimiento o según otra distinta. Digo, por ejemplo, que o bien lo que calienta también ha sido calentado, lo que cura también ha sido curado y lo que desplaza también ha sido desplazado, o bien lo que cura ha sido desplazado y lo que desplaza ha sido aumentado. Pero es evidente que esto es imposible. Porque en el primer caso tendríamos que dividir 257 el movimiento hasta sus últimas especies indivisibles y decir, por ejemplo, que quien estuviera enseñando alguna lección de geometría estaría aprendiendo la misma lección,
y que si arrojase algo sería arrojado de la misma manera. Y si no admitimos esto, tendríamos que suponer que lo que mueve sería movido con un movimiento de otro género, por ejemplo, lo que hace desplazar algo sería aumentado, lo que hace aumentar sería alterado por otra cosa, y lo que hace 5 alterar algo sería movido por otro según otro movimiento. Pero este proceso tendría que detenerse en algún momento, pues las especies de movimientos son limitadas. Y si dijéramos que los movimientos se repiten, y que lo que hace alterar es desplazado de un lugar a otro, esto sería lo mismo que decir que lo que hace desplazar algo está siendo desplazado o que quien enseña está siendo enseñado, pues es claro que toda cosa en movimiento es movida por un moviente antediesría a su propio moviente inmediato, y sobre todo por el primero de los movientes. Sin embargo, también esto es imposible, porque se seguiría que el que enseña movido. Se trata, claro está, de una coexistencia KAL, Energian, CF Anal Sec 95 a 22-4, en la que es necesario el contacto. 694-52 Si el NUS tuviese movimiento, tendría que ser físicamente automoviente, y podría cambiar y ser afectado, pero entonces no sería simple. Este filosofema reaparece en el estoicismo. Estaría aprendiendo lo mismo que enseña, pero el que aprende no puede tener conocimiento, mientras que el que enseña tiene que tenerlo. 695. Habría además otra consecuencia más absurda. Pues si todo lo que es movido fuera movido por algo movido, C15 seguiría entonces que todo lo que puede mover sería movible. Porque si fuera movible sería como decir que todo lo que puede curar, y que está curando, también puede ser curado, y que todo lo que puede construir también puede ser construido, sea directamente o a través de una pluralidad de intermediarios. Digo, por ejemplo, que si todo lo que puede 20 mover puede también ser movido por otro, no es el mismo movimiento que el que directamente causa sino otro, como el que puede curar puede también aprender, y remontando la serie se llegaría a un movimiento de la misma especie, como hemos dicho antes. Ahora bien, la primera alternativa es imposible y la segunda es ficticia, pues es absurdo que lo que tiene capacidad de hacer alterar tenga que tener necesariamente la capacidad de ser aumentado. 25 Por lo tanto, no es necesario que lo movido sea siempre movido por otra cosa que sea también movida, la serie tendrá entonces que detenerse. Por consiguiente, lo primero que es movido o será movido por algo que está en reposo o se moverá por sí mismo. Pero si hubiera que indagar cuál de los dos es la causa y el principio del movimiento, si lo que se mueve a sí mismo o lo que es movido por otro, todos pondrían el primero. 30 Pues lo que es causa en y por sí mismo es siempre anterior a lo que es causa por otro. Tenemos que partir ahora de otro principio y examinar esto: si algo se mueve a sí mismo, ¿cómo y de qué manera lo hace? Pues bien, todo lo que está en movimiento tiene que ser divisible en partes siempre divisibles, porque, como se ha mostrado en nuestras consideraciones generales sobre la 257b Naturaleza 696, todo lo que está esencialmente en movimiento es continuo. Es imposible, entonces, que lo que se mueve a sí mismo se mueva a sí mismo en su integridad, porque, si así fuera, al ser específicamente uno e indivisible sería desplazado en su totalidad y 695-53 En otras palabras, cada moviente sería a la vez y bajo el mismo respecto agente y paciente del propio movimiento que produce, lo cual es contradictorio y por tanto imposible. 696-54 se refiere a B234 BL0-20. Lo que puede estar per se en movimiento tiene que ser un cuerpo continuo, y como tal infinitamente divisible. Desplazaría con el mismo desplazamiento, y sería alterado y alteraría, y por lo tanto enseñaría y a la vez recibiría enseñanza, curaría y sería curado con 5 la misma curación. Hemos establecido, además, que es movido lo que es movible,
pero lo que es movible no está actualmente en movimiento, sino solo potencialmente, y lo potencial se encamina hacia su actualidad. Por otra parte, el movimiento es la actualidad incompleta de lo movible. El moviente, en cambio, está ya en acto. Por ejemplo, lo que calienta es algo ya caliente y, en general, fin de la parte 14. Importante, libro de dominio público, cortesía de, dominiopublico.es.